¿La pornografía te hace mejor en la cama? ¿Es la pornografía una droga? ¿Cómo llega la pornografía a tu vida? Y en el podcast de hoy, ¿la pornografía educa en sexualidad? A ver, vamos Qué con la primera interesante, pregunta. ¿verdad? Porque realmente a mí sí me gustaría ser buena en la cama, o ser mejor en la cama, porque eso es una cosa importante. Yo creo que este es un tema que mucha gente habla y mucha gente dice. Y es una cosa buena. Y en miles de series se ve cómo se critica a una persona a otra porque este no sirve en la cama o porque este es una maravilla o porque no sé qué o no sé cuánto. Como que estuvieran diciendo que cocina bonito, que cocina rico. O que cose bien. Y ese, digamos, es un tema de cómo desexualizado está el mundo, que lo convertimos en una parte central de nuestras vidas. Y no es que sea malo, y es una parte central de la vida. Porque No, y Freud no se equivocó, es una parte central de la vida, pero dentro de una vida. Exacto, O sea, exacto. No como la única, porque en realidad pudiera deformarse. Pero sí es importante que si no funcionamos bien en la cama con la persona que amamos, entonces podemos mejorar, porque es una de las actividades humanas más espectaculares y más humanas, porque es entregar el corazón y el cuerpo a esa persona que tanto amas, y que en medio está una manera placentera de amarse. Y en ese caso, ¿qué rol juega la pornografía en la pareja? ¿Aumenta el libido, por ejemplo? Es pregunta. Bueno, hemos estado leyendo este artículo maravilloso que habla sobre datos fuertes, pero también habla de una cosa que a mí me preocupó muchísimo, que ya lo había escuchado, y es que podría fomentar unas relaciones de dominio, unas relaciones en las cuales uno busca y el otro solo se somete, y además, aunado a eso, a violencia. Y yo creo que... Pero entonces, perdón, regresemos a la pregunta original. ¿Me hace más... Mejor en la cama? Mejor en la cama, no solo mejor en amante. la cama, ajá, me hace mejor amante o me hace... inspirarte para el acto sexual. Bueno, entonces muchas personas podrían decir que sí, podrían decir que si no hemos tenido una experiencia sexual hay que aprender cómo, que uno no se lanza a la piscina sin que le expliquen cómo nadar. Habrán otros que dicen que uno aprende a nadar nadando, ¿verdad? sí, pero entonces aquí quizás es importante hacer una comparación. No le enseñaríamos a alguien que manejara por primera vez viendo videos de esta película que se llama Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Alguien podría decir que sí. O de la Fórmula 1. Alguien también pudiera decir que sí. Pero creería yo que quienes nos escuchan y nosotras podríamos llegar a la conclusión que quizás no sería la mejor forma de aprender eso, no porque sea algo que no está allí y que no se ha normalizado ver la Fórmula 1 y las series estas del Fast and Furious, pero ¿por qué no buscamos todavía una forma más placentera, integral y más satisfactoria, quizás de otra manera? Y eso es el tema de este podcast. Yo quiero que pensemos, ok, si tenemos esta idea, esta concepción de que ver pornografía puede ser beneficioso para el que la está consumiendo, entonces... ¿Qué dicen los datos? Veamos la información de los expertos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, lo que hemos encontrado es que el libido aumenta al principio, pero después va siendo... Al ver la pornografía. Al ver la pornografía, va siendo desensibilizado el sentir de la persona, y entonces no logra la excitación con algo natural y normal. Y entonces va necesitando mucho más violencia o más frecuencia o más crudo. Todo más crudo para llegar a una excitación. Y a mí esto solo me recuerda aquello que aprendimos cuando estudiábamos sobre la drogadicción, que el drogadicto en la primera vez que se dopa siente tal éxtasis y tal excitación tan maravillosa, es un sentimiento tan delicioso, digamos, que lo quiere seguir buscando, pero ese sentimiento solo llega la primera vez
y nunca se vuelve a repetir. Entonces la siguiente vez tiene que volver a doparse con más fuerza para buscarlo, pero tampoco lo va a lograr y luego quiere volver. Entonces llega cierta relajación, digamos, si lo queremos ver así, pero no a un nivel tan profundo de satisfacción como aquella primera. Entonces por eso se dan las sobredosis y es lo mismo y puede pasar lo mismo. Entonces con la pornografía. Entonces, en lugar de ser mejor en la cama y haber tenido una fuente de inspiración sana, digamos, lo que está pasando es que nos estamos... Tiene una fuente de inspiración que tal vez nos lleva a expectativas que nunca van a ser satisfechas con otra persona que para empezar no ha visto esto y además que tal vez no tiene esa idea de ser violento o de intenso, solo porque se quiere hacer de esa forma, con lo cual también no se toma en consideración los deseos de la otra persona. Entonces, ahí, ¿cuáles son los efectos que tiene la pornografía? Porque entonces no lo reducimos solamente a una película, a unas imágenes, sino en la química que produce entonces en nuestro cerebro. Yo quiero que pensemos en qué pasa si estamos caminando en un bosque que nadie lo ha caminado antes. Hay plantas, maleza, una selva maravillosa, pero muy gruesa. Entonces entra el primer explorador y va de alguna manera con un machete, un corvo, lo que usted quiera, y va limpiando un poquito para poder caminar y atravesar la selva. Luego viene otro. Y como las hormigas empieza a hacer un camino. Empieza a caminar encima de esto porque aquí se veía un caminito un poquito más hecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que viene el siguiente y vuelve a abrir. Y de repente, pues la calle no está pavimentada, pero poco le falta, ¿verdad? Simplemente porque hemos caminado por ahí. Y esto es lo que pasa con las vías neuronales que se vuelven cada vez, digamos, mejor pavimentadas a medida que se recorren repetidamente con cada exposición a algo. A la pornografía. En este caso, a la pornografía. Entonces esas vías neurológicas al final se convierten en el camino en medio del bosque del cerebro por donde se encaminan las interacciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que voy aprendiendo la misma conducta y resulta que el 88% de las escenas de pornografía tienen violencia. Y de esas, el 94% es violencia contra las mujeres. Entonces, tú pensás... Esto me recuerda, ¿se acuerdan la película aquella de 50 sombras de Grey? De Grey. Porque fue tan tremenda esa película, porque era soft porn, en el cual, solo porque al final se casaba con la muchacha o le proponía matrimonio, entonces todo es permitido. ¿Y se acuerdan la controversia que creó? Porque decía, no, si es que como una pareja puede hacer lo que quiera, sí, pero dentro de los niveles de dignidad. Y o sea, por lo que estamos diciendo, si estamos nosotros creando este camino neuronal, entendiendo un poco cómo funciona complejísimamente el cerebro, significa que sin darnos cuenta, o sea, sin ser conscientes, porque esto no es algo que uno diga, yo lo controlo cuando quiero y lo dejo cuando quiero. Esa es la gravedad del tema, que no es algo que yo puedo dejar de ver cuando quiera, sino que va quedado grabado en el cerebro ese circuito neurológico que se vuelve como una adicción. Y entonces eso, y digamos, por las facilidades de comunicación que existen con el internet, ya lo vamos llevando a la aceptabilidad. Significa que entonces el riesgo es muchísimo más alto de exponernos por curiosidad a esa adicción sin medir los riesgos que puede conllevar. Y ¿saben qué? Pero alguien que nos está escuchando puede decir, pero sí, ¿y cómo aprendemos esto? Además, a veces la pareja ya se aburre y entonces quiere algo emocionante en la cama. Puta, andate de viaje. Pues mire, entonces yo escribí un artículo en el periódico, creo que en una revista de mujeres, porque encontré una cosa que me pareció súper interesante. En Estados Unidos hace 20 años atraparon y metieron preso a la mejor madame
de los Estados Unidos que sus clientes eran los más importantes hombres de negocios de los Estados Unidos. Entonces, revisaron... Madame es la mujer que controla a las prostitutas. Exacto, correcto. Ajá. Entonces, ella escribió después su libro, cuando ya desde la cárcel o yo no sé cuál. Y entonces, entre los consejos que daba a sus prostitutas finas, divinas, guapísimas, era... los hombres cuando llegan a buscarlas, eran como $5,000 la noche o algo así, o sea, algo, ¿verdad? Entonces decía... Los hombres cuando llegan lo que quieren es que los escuchen, que los traten con ternura. Nunca les decía, no quiero que ninguna use ropa interior vulgar, sino que ropa interior elegante, linda. ¿A dónde quiero llegar? Que ese mito de que la pornografía de verdad nos educa en las relaciones sexuales mejores, es un mito que no es cierto, porque las relaciones sexuales es un camino de interesarse uno al otro, que es mucho más allá de unas posturas o acciones que pudieran creerse que por ahí va el asunto. O sea, que no es que tan acróbata o que tantas piruetas puedas hacer en la cama, sino la conexión o que tanto real. Te amarren. Ajá. Sí, es la conexión real que sentís con tu pareja, que te permite sentir ese placer físico. O sea, no es entonces... El placer físico lo vas a sentir... Se puede llegar a sentir, para la mujer es más difícil llegarlo a sentir si no hay una conexión real, pero para el hombre lo puede llegar a sentir... Pudiera ser. Como fuera. Pero llevar a toda esa belleza de el plan de dónde fue pensado, concebido, para qué y por qué la sexualidad, entonces... Se pierde en un sitio. En estas relaciones. Y ahí creo que es importante escarbar un poquito en los orígenes y en nuestra actualidad. Porque ahorita estamos hablando de este tema, pero cómo es que llega la pornografía a nuestras vidas. Y no significa directamente que usted que lo está oyendo lo está haciendo, sino que llega a la vida cuando toca la vida de un ser querido. Y a veces empieza desde los niños más chiquitos. En este artículo era impresionante. 90% de los niños entre 8 y 16 años han visitado una página web porno. Esos son datos del informe de Save the Children. Es impresionante pensar que esto lo tenemos a la mano y que 1 de cada 3 búsquedas de Google y de Internet son de pornografía. O sea, esto es un tema que lo tenemos en la mesa y en la sala de las empresas y de los hogares, como para que no lo dejemos pasar. Esto es súper importante. Nosotros como papás decimos, no, mi hijito, no, yo por eso no le voy a hablar de pornografía, porque lo voy a lebrestar y entonces voy a despertar cosas que no son. Y yo he aprendido últimamente en una página web... ¿Con tus 5 varones desde qué edad tienen? Desde 7 hasta 23 años. Pero la verdad es que esto es algo bien reciente que he aprendido, que no es que les vas a ensuciar el cerebro, es que les vas a proteger el cerebro. Y entonces depende mucho. Entonces nosotros como papás, y si no somos papás, pero tenemos una adicción, tenemos la posibilidad de empezar a entender cuál es la realidad de la sexualidad y empezar a explicárnoslo a nosotros mismos y explicárselo a los hijos. Yo sí recomiendo algunas páginas web, específicamente recomiendo una que está en inglés, pero ahora también ya está con subtítulos en español, se llama Birds and Bees. Como pájaros y abejas. Pájaros y abejas, sí, Birds and Bees. Inglés. Uh-huh. En inglés. Y entonces aquí te explican cómo hablarles de sexualidad a los niños desde que tienen 1 año. Y tú dirías, no, ¿cómo se les ocurre? Esta Mara ya está podrida, está paranoica, pero no. No, la realmente sexualidad es algo bello. Se empieza a educar en la belleza de la dignidad de la persona. Y entonces vas protegiendo el cerebro tan chiquitito que necesita que nosotros como adultos realmente les pongamos esos límites y esa protección, porque si nosotros no se lo ponemos, se lo van a devorar.
y además que ya no algo, es opcional. Exacto, ya no es algo lo más probablemente es que su hijo o su hija chiquitito no va a agarrar Google y se va a poner a buscar pornografía, pero ahora en los jueguitos que se baja del teléfono en internet, que usted le da 20 minutos de su tiempo en pantalla, ahí puede, tipo Candy Crush, tipo, a mí hasta en Rummikub me han aparecido las carajadas, pues, entonces ahí estamos tan expuestos en todo, hasta en las películas de niños aparece el soft porn que habla Kale, o sea, es algo de lo que ya no nos lo podemos sacudir, o sea, enciérrese en un cuarto, 4 paredes sin nada y ahí no le va a aparecer, pero en el día a día, desgraciadamente, estará ahí, entonces no podemos ignorar que existe y tomar acción para evitar de que se convierta en un problema grave. En una adicción, y fíjense que ni siquiera tenemos que pensar que lo grave es que sea una adicción, porque un encuentro con la pornografía es bastante dañino para el cerebro. Es súper dañino, o sea, yo no sé, ahorita el ejemplo que se me viene a la cabeza es la hepatitis, es una enfermedad espantosa, uno se siente que se ha... que te ha pasado un camión encima. Pero un camión que no solo pasó, sino que sigue encima tuyo porque no te podés mover. Retrocedió. O sea, es una cosa horrible, no les puedo explicar la espantosa que es eso. ¿Y de qué empieza? Literalmente, de comer caca. Y no te has dado cuenta, ¿ok? Entonces... Bien gráfica, ha sido bien. No, una cosa eso me recuerda espantosa. un asesor de espiritual que me dijo, fíjate que ahora estoy teniendo problemas con parejas jovencitas de 2 o 3 años, de casados, que los dos han visto pornografía, cada uno por su lado, y se casaron, y las expectativas en la cama son de tal envergadura de irreales que no saben cómo conectarse. Entonces tengo que ayudarles a estos jóvenes a que educar ahí las cosas. Entonces, solo para aterrizar el punto de la caca, literalmente un encuentro con la pornografía es tragarme un poquito de caca. Y si un poquitito de caca que no te diste cuenta que venía en tu comida te da hepatitis y te deja 6 meses o 3 meses o los meses que sean, pero meses, no es un día, en cama, ¿qué hará? Con tu cuerpo y tu corazón. Exacto, con tu entendimiento, algo de una vez o de varias. Y ahí creo que nos hemos metido en un tema sumamente complejo, porque aquí nosotras queremos desenredarles todo tal cual por la naturaleza de este podcast, pero sí creo que es algo, niñas, que podríamos hacer una serie mucho más amplia para saber más de este tema, y las invitamos a nuestras redes a preguntar y que nosotros podamos investigar también por ustedes y que lo desenredemos juntos, porque esto sí es algo que hay que tener claro que puede empezar desde que un niño es chiquitito, y los papás son los principales educadores de sus hijos. Y a veces tienen miedo y no saben por dónde empezar. Sí. Pero no se preocupen, que vamos a desenredar esto para que aprendamos nosotras y ustedes también con nosotras.